A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos, como cada martes y cada jueves, a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, a este pedacito de la programación del 1170M de vuestro dial, en este lugarcito, en este rincón que hemos dado en llamar la hora global. Estamos tratando de analizar este nuevo desorden mundial. La verdad, amigos, es que desde principios de este año, el gran actor internacional, tomándolo en abstracto, que ha de alguna manera desordenado las estrategias, las jerarquías, la estructura de poder que tenía el planeta, ha sido la intervención militar rusa en territorio ucraniano. Tomado el evento como un actor internacional en sí, no hay dudas de que ha trastocado no solo aquellos conceptos que teníamos muy firmes con anterioridad a esto, desde el punto de vista del relacionamiento entre países, pero también desde la distribución de poder y también del ejercicio del poder por parte de las potencias. Esta guerra, porque ya es más cómodo llamarlo así, además se adecúa más a la realidad, más allá de el término de operación militar, esta guerra nos ha puesto a todos a repensar muchas cosas en este planeta y también hemos visto, igual que sucedió con la pandemia, no hay que desechar ese tipo de experiencias previas, hemos visto cómo, más allá de las mascarillas de las personas durante la pandemia, nosotros habíamos hecho en algún momento algún artículo, alguna redacción referente a lo que llamábamos las mascarillas de los estados, es decir, los estados habían evidenciado en la pandemia una forma de proceder que desde lo íntimo nos mostraban que muchas cosas no habían cambiado a través de los siglos. Con esta guerra pasa lo mismo, es decir, de alguna manera sale ese lobo que es el lobo del hombre y que de alguna manera nos refleja, aunque nosotros queremos dejarlo atrás, pero vuelve a aparecer en cada momento, en cada giro de la historia. Para tratar de analizar hoy la situación en que estamos, que está muy cerca de ser muy difícil, pero increíblemente también está cerca de poder solucionarse, aunque no somos muy optimistas, invitamos a alguien que ya consideramos de la casa, como Ricardo Barbosa, a quien le damos la bienvenida, para tratar de esta partecita del desorden mundial, entender en qué está. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hoy nos vamos a tratar de centrar en la proximidad de un botoncito nuclear y la presencia de una operación militar que seguimos intentando entender. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, escuchas, y agradecido de vuelta por la invitación a poder charlar contigo de estos temas, que soy un eterno agradecido hacia vos y hacia tu programa, porque antes de que estuviéramos en la cresta de la ola con estas calamidades, vos siempre trabajaste estos temas y eras un difusor de esta temática para reivindicarte y que no integras el grupo de, vamos a decir, de los opinólogos que han aparecido por todos lados vinculados a este tipo de cosas. Así que trataremos de ayudar a, como siempre decimos, a tratar de comprender, que no quiere decir compartir las cosas. Te agradezco el comentario, no trato de no opinar, sí, opino a veces, opino, pero le doy la derecha a los oyentes para desmentirme, decirme un poquito de todo, y eso es lo bueno. Soy amigo de esos debates que antes, hace muchos años, eran vistos como cosas positivas. Sí, a ver, yo comparto lo que vos decías, esa visión que había de los estados, esa careta, esa forma. Yo le digo los años locos que siempre han venido después de cuando finalizan un periodo de tensión como fue la Guerra Fría. Pero siempre, por lo menos en lo personal, creí determinadas cosas que seguían funcionando
Y te voy a leer una cosita chiquita que coincide con lo que vos decís, que dice: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Eso decía Tucídides en el siglo V a.C., en la guerra de Peloponeso entre Atenas y Esparta. O sea, todo esto que está pasando, que pasaba y que pasará, no es nuevo. A veces se le da más importancia, a veces se da menos importancia, pero siempre está ahí. Ahí está. Hoy vamos a tratar de hacer un programa movidito porque quiero que pongamos, Ricardo, muchos conceptos sobre la mesa. Sé que puede exigir o tensionar a algunos oyentes, pero para que entiendan cómo se manejan a veces los análisis de lo que está sucediendo en el mundo, que, como decís tú, hay opinólogos, es cierto, pero también hay gente, hay academia, hay teoría, hay estudios sobre estos temas, y muchas cosas cobran sentido. Como siempre digo, te lo dije una vez creo, y se lo digo mucho a los oyentes en algunos programas, yo empecé tarde a estudiar estas cosas, y una de mis hijas me pregunta por qué, y yo la contestación que le doy es, porque quiero saber cómo funciona el mundo. Y en realidad es eso. A veces, es un poco eso. Sí, pero a veces simple, no es tarde. Lo que pasa es que a veces te das cuenta de las cosas cuando tenés determinada maduración y cuando ves determinadas cosas que no las podés entender o explicar. Capaz que la suerte que tuve por haber entrado en la Marina, y como dicen, entra a la Marina y conoce el mundo, la Marina me dio la oportunidad de conocer no solo el mundo, sino conocer instituciones, conocer situaciones reales y hablar con determinados actores, personas de carne y hueso que me transmitieron un montón de cosas. Y el estudio académico es lo que me ha tratado de colaborar en comprender por qué pasaron las cosas. Vamos a hacer muchos atajos y te pido que me ayudes en eso. Le pido a Felipe ya la primera imagen, porque nos vamos a apoyar en muchas imágenes. Dentro de las relaciones internacionales se identifica la geopolítica como aquel lugarcito en la academia donde, no lo voy a definir, Ricardo, porque esta voz acá me da vergüenza, pero aquel lugarcito donde se le da sentido a la acción de los estados según el lugar geográfico que ocupen, y la distribución de poder tiene que ver un poquito con eso. Pero además, en el caso de Mackinder, que es un autor muy mencionado, se habla de que hay cierto privilegio, cierta ventaja, cierto poder plus, podríamos decir, de aquellas naciones, aquellos estados o grupos de naciones que ocupen el centro de un gran territorio, de un gran continente, o que de alguna manera estén en lo que él llamó el corazón de una gran isla, que hoy llamaríamos continente, pero él la ve como una gran isla, como podemos ver el planeta, porque en definitiva está rodeado de agua. Y allí está, por ejemplo, Rusia, coincidiendo con la visión de Mackinder. Eso que estamos viendo allí con un color el rojo para los que están siguiendo la emisión en video, habla de ese Heartland, esa tierra corazón de Mackinder. Claro, también habla de lo que yo te llamé hoy muy atrevidamente la contrateoría, ¿no? Es decir, si yo quiero atacar a esa nación o defenderme de ella o manejar alguna racionalidad de seguridad con respecto a ella, intentaré rodearla. Y ahí entra otro autor que maneja el concepto que ahí se está pintado como azul, que es justamente manejar las costas colindantes para aislarla de alguna manera. Todo eso hoy reverdeció, todo eso hoy hay gente que empezó a mencionarlo porque Rusia se estaba comportando como ese Heartland herido, y Estados Unidos se estaba comportando como ese Rimland, así le llamó este otro autor, para rodearlo, digamos, de alguna manera. La teoría entonces sigue con cierta vigencia hoy. La teoría sigue vigente porque es lógica. A ver, vos hablabas del centro de gravedad. ¿Por qué el centro de gravedad? El centro de gravedad vos lo tratás de ubicar en cualquier actividad que vos tenés, porque si vos afectás eso, a partir de ahí, con poco esfuerzo, vos estás logrando el objetivo que querés lograr. No gastás energía en otro tipo de cosas, sino en lo que más le importa. No importa la actividad que sea. Como vos bien dijiste, algunos están llegando tarde porque el documento del pivot geográfico de la historia de Mackinder es de 1904. Uh-huh. Después de que él recorre, visita todos esos lugares, también coincidiendo con la idea de Clausewitz en 1850, el libro de la guerra, lo que llama el centro de gravedad. Afecto el centro de gravedad y controlo todo. Y como bien dijiste rápidamente, Spingman, que muere en el 44 por cáncer,
es el que le dice, mirá, no podés entrar ahí porque te va a costar mucho. Entonces, como nación marítima que somos, porque él publica su libro Estados Unidos frente al mundo, Sí. vamos a dominar la costa para que todo lo que entre y que salga para ese centro de gravedad lo podamos controlar. Esa es la gran idea que ahora reverdeció debido a esta situación que hacía tiempo que se hablaba que podía surgir. Una de las láminas, no sé si la vamos a usar, la de Huntington con Sí, Ucrania, sí, es un libro del 90, un pensador que trabajó todo el siglo XX con la Casa Blanca. O sea, el común denominador son anglosajones vinculados al liberalismo político, económico, y con una visión de que van a tener que tratar de controlar algo que les permita establecerse y poder, no digo tener el control de todo, pero por lo menos llevarlo sin sobresalto. Claro, ahora, hay un tema. Quien está en ese headland, quien está en ese centro equilibrado, digamos, dentro de un continente, dentro del corazón de un continente, es una potencia. Y sus satélites. Quien está rodeándolo, quien se está enfrentando a él, es otra potencia. Y también podríamos hablar de sus satélites. ¿Por qué no? Sí, claro. Ahora, casualmente, son justamente las potencias dominantes en el planeta durante 80 años, o un poco menos, sí, del 40 al 90, 50 años. Es decir, ambas representan dos visiones del mundo que además eran las hegemónicas durante medio siglo. Entonces, esa lucha entre un mundo representado por el Homus Slavus, como dijiste tú en algún momento, o el Homus Sovieticus, y el occidental liberal, por definirlo de alguna manera, aunque esas etiquetas son un poco ya pasadas de moda, pero tiene sentido todavía, cobra sentido para nosotros también, porque querámoslo o no, estamos compartiendo ese mundo. Entonces, en definitiva, esto más que geografía, o apoyados en la geografía, sigue siendo el enfrentamiento en el patio de recreo entre dos potencias. Y te tomo la palabra de cuando definiste geopolítica, para que la gente entienda. Estos son dos señores poderosos de dos barrios distintos que podrían estar en la ciudad de Montevideo, en la periferia. Y el poder de cada uno se va extendiendo hasta que de repente, como nosotros consideramos que los estados son organismos vivos y para poder imponerse en el entorno, en el barrio, entre sus vecinos, tienen que tener poder, tienen que tener fuerza, pero llega un momento que el poder de uno llega al límite del poder del otro. Una de esas potencias que vos referenciaste se encuentra afuera, está en el continente americano, pero su espejo, ahí lo estamos viendo, pero su espejo está en el continente europeo, que colinda con el territorio asiático, donde tenemos al otro vecino, que es el vecino ruso, que está coincidiendo ahora con el vecino europeo, apadrinado por el gran vecino que está en el otro barrio, pero lo abastece y lo sostiene para ese enfrentamiento que se va a dar, porque los dos son dos organismos vivos según la geopolítica. Ajá. Y tienen que luchar para sobrevivir. El problema, como decía Huntington, donde se junta el límite de uno con el otro, él lo llama las líneas de fracturas o líneas de fricción. O sea, en esos lugares se van a dar diferentes problemas que pueden ser políticos, sociales o hasta enfrentamientos militares. Decía Kenneth Walsh, los orígenes de las guerras calientes hay que buscarlos en las guerras frías. Encontré esa frase y me vino bien por justamente el encuentro que tenía contigo hoy. ¿Se cerró mal la Guerra Fría? Es que la Guerra Fría para muchos autores es la continuación de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra empieza en el 39 y termina en el 89. El fin o la derrota de los países totalitarios como Alemania, Japón e Italia finaliza una etapa y comienza otra etapa, porque es casi inmediata, que empieza y que nace lo que después llamamos Guerra Fría. Entonces, la caída de la Unión Soviética es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Puede ser, como dice Kenneth Walsh, que estuvo mal cerrado. Desde ese punto de vista, sí, para muchos no estuvo mal cerrado. Recién se cerró en el año 89 y ahora estamos viendo las consecuencias de la derrota de uno de los dos contrincantes. O sea, seguimos en una
lógica bipolar por ahora. No bipolar, pero por lo menos de dos adversarios activos. ¿Tá? Estamos sacando del radar los inactivos. Claro, por pero llamarlo vos de esa manera. Cuando Por vos hablar de esta hablas guerra. de polaridad, un polo Perdón, atrae. Perdón. Quiero sacar la palabra polaridad. Bueno. Porque yo estoy en contra de eso también. A ver, la Guerra Fría era bipolaridad, era polos de atracción porque te atraían para que formaras parte de uno y de otro. A partir de ahí, muchos autores lo que hablan es de multidominio o muchos focos de referencia, porque esos centros o focos, la diferencia que tienen al polo es que vos te adherís por voluntad propia, porque a vos te sirve, porque a vos te interesa. Entonces ahí se empiezan a agrupar las comunidades de estados alrededor del estado más poderoso, según la conveniencia, pero también según la distancia geográfica a ese centro de poder. De todas formas, el mundo, lo estamos viendo ahora en esta imagen, el mundo es más chico, las potencias están llegando casi a todos lados, entonces han acentuado su presencia en sus áreas de dominio durante mucho tiempo, y ahora que hay un nuevo enfrentamiento o la continuación de otro, como queramos verlo, ¿cómo decirlo? Sin ser una operación global o mundial, tiene afectaciones económicas y sociales en casi todos lados, porque las potencias están más imbricadas en esos países que eran sus satélites que antes. Antes yo podía vivir en un país aislado donde la guerra no me llegara. Hoy es muy difícil. ¿Estás de acuerdo? No, a ver, sí. Aún manteniéndome neutral. Estoy hablando de un país que quisiera mirar al costado y decir, esto no me interesa. Mi padre, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, él lavaba las bolsas alpillera para el querosén para usar en los vehículos. La guerra, los efectos de la guerra acá llegaron mucho tiempo después, 2 o 3 años. La crisis del 29 llegó alrededor del 31, 32 en Uruguay. Hoy, ese beneficio que todos festejábamos, porque todos nos vestimos iguales, todos usamos los mismos autos en el mundo, tenemos las mismas comunicaciones, computadoras, todos tenemos todo igual, implica también que cualquier desequilibrio se transmite en forma inmediata, porque pasamos a depender cada vez más de esos beneficios, que el beneficio se llama a vivir más barato, que es el gran problema que tiene Europa ahora. Europa había conseguido una plataforma para mantener su estilo de vida y mejorarlo a costo de recursos baratos, que ¿de quién venían? Venían básicamente de Rusia. Muy rápidamente nos vamos a la tanda. Antes de eso, por sí o por no, lo que todos los analistas siguen repreguntándose cada vez que hablan de esto. ¿Se puede considerar que hubo una provocación occidental para esta situación? Siempre. Ok. A la tanda. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Otro martes, otro jueves, estamos aquí siempre en la tarde de Radio Mundo, siempre en la 1170M de vuestro dial, en Radio Mundo, en La Hora Global, esta vez con Ricardo Barbosa, tratando de entender este nuevo desorden mundial. Antes de irnos a la tanda, provocativamente le dije a Ricardo, bueno, si esto fue provocado, pensando también un poco en la visión un poco teórica, ¿no?, de aquello del dilema de la seguridad, es decir, en la medida de que yo aumento mi seguridad, seguramente le estoy restando seguridad a mi vecino o a alguien que dependa de ella. Entonces mi pregunta si esto era algo provocado o previamente provocado, o que de alguna forma afectara a Rusia en su sistema de seguridad. Y tú me dijiste que sí. En el Centro de Altos Estudios Nacionales yo estudié la maestría de Estrategia Nacional, y ahí te enseñan a hacer planificaciones o visiones estratégicas. La pregunta es, ¿por qué van a cambiar de estrategia después de haber estado 50 años en Guerra Fría, cuando termina cayendo la Unión Soviética? ¿Por qué van a cambiar la estrategia si el principal enemigo o país que se les podía enfrentar estaba ahí todavía, y después de pasado 10 años empieza a tomar fuerza y a crecer? Entonces la estrategia a lo largo del tiempo sigue siendo la misma, debilitar al otro, porque ya desde 1900 a 1944, que está escrito el libro de Spigman,
se plantea teóricamente lo que vos dijiste, el centro del mundo que hay que dominarlo, y el que está ahí, porque estaba con el Imperio Ruso antes, con la Unión Soviética después y con la Rusia actual, sigue estando ahí. Y ese es el que hay que debilitarlo para después de debilitar ese poder enfrentarse a otro. Ahora bien, eso iba a producir una reacción. Sí, La reacción vino. sí. En la mente de Putin, ¿cómo terminaría esto? ¿Qué sería un éxito para él en su primer momento? Porque yo soy coincidente con algunos militares que han hablado, sin ser yo militar, sin saber sobre eso, en el sentido de que una guerra se desarrolla y los ejes, los objetivos, las estrategias van cambiando. Y de repente tú ves que un enemigo es mucho más fuerte de lo que pensabas y bueno, tus objetivos eran otros, o al revés, si es mucho más débil, tus objetivos serán más ambiciosos. Eso puede pasar en las operaciones militares. En este caso, él soñaba con un Donbass anexado, con una Ucrania debilitada, pero también con un Occidente pasivo. O sea, lo vamos del otro lado. La guerra, Clausewitz, 1853, la guerra, la continuación de la política por otros medios. Putin, desde que asume, se establece objetivos políticos. Uno es recuperar el poder de Rusia como país y en su entorno. Cuando va a la guerra, él establece determinados objetivos políticos, que es en el discurso que da de las operaciones especiales, que como bien dijiste era eliminar el nazismo dentro de Ucrania, recuperar esas provincias prorrusas como estados independientes, y después pasó a anexarlas, y eliminar el ejército ucraniano, evitando la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Un tipo Austria que no integra la OTAN. ¿Cuál es el problema? Que vos estableces una estrategia, no la podés cambiar. Si vos cambiás la estrategia, ahí perdés todo, porque vos preparaste todo para lograr ese objetivo. Si no lo podés lograr, ves que no lo podés lograr, la opción que te queda es o parar o ir al desangre y perder. Porque si lo cambiás, es como estar corriendo en un carril y querer poner un pie en el otro carril, te vas a desequilibrar. El problema, como bien lo dijiste y muchos analistas coinciden, y no es nuevo porque en la Segunda Guerra Mundial Japón le pensaba lo mismo, Alemania pensaba lo mismo, la genuflexión y la debilidad de Occidente en ese living la vida loca que tenía Europa por todo ese periodo de bondad, de crecimiento y de que hacían todo y cada vez más barato y mejor, y era el mejor lugar porque se ganaban los mejores sueldos. Eso iba a llevar a que en una situación que ya la había tanteado con Crimea en el 2014, ya la había tanteado con Chechenia, ya la había tanteado con Osetia del Norte, o sea, ya la había tanteado muchas veces, y Europa miró para el costado porque no le interesaba meterse en problemas, porque sabía de que iban a generarle problemas para ella, porque su primer proveedor era el que estaba generando los problemas. Hubo un error de priorización a las pruebas vistas, sí en lo que cómo iba a reaccionar Occidente, sí en la capacidad de poder hacer el golpe de mano a 80 kilómetros de la frontera bielorrusa a Kiev, porque muchos ya te están presentando de que el modelo de ataque era muy similar a lo que fue la entrada en Checoslovaquia y en Hungría. En Hungría. O sea, toma modelos de la época de Guerra Fría, no estando en Guerra Fría. Y no toma en consideración todo el apoyo que le estaba dando por debajo de la visión la OTAN del 2014 para adelante, que fue lo que terminó frenando, porque tampoco los países europeos, cuando fue el ataque, se rompieron las vestiduras y salieron a defenderlo. Le dieron un poco más de armamento, vieron qué pasaban, le mandaban un par de helicópteros al presidente a ver si se iba, y como no se fue, y pudieron aguantar esa primera semana, esos primeros 15 días, esa parada principal, a partir de ahí, como siempre, los países son cobardes, o como dicen, el dinero es cobarde y apuesta a ganador. Vieron que había una chance, no de ganar, pero por lo menos de desgastar al otro. Porque aunque gane Rusia, sale desgastado. Como en toda guerra, le pedimos ahora la imagen 6 a Felipe. Como en toda guerra, el tema energético es importante. El propio Hitler desvió muchas de sus avances
buscando el famoso combustible. Fue el primero, pese a toda la locura que tenía, de darse cuenta que la guerra se hacía a través de la economía, en esos desvíos que hace hacia Ucrania para los pozos petrolíferos. Exacto. Porque hasta ese momento se establecían objetivos en lugares políticos y militares. Stalingrado, Leningrado, o sea, Moscú, lugares que hacían caer todo. Él es el primero que se da cuenta que necesita los pozos petroleros para poder seguir. Y ese tema sigue vigente hoy. Sí. Por eso el tema del gas, estamos viendo ya en pantalla, la ruta del gas de Rusia a Europa, fue un arma más en esta operación. Es cierto que hay, desde el punto de vista dialéctico, una posición en el sentido de que, bueno, los europeos decidieron no comprar, según Putin, así que tiro en el pie se lo pegaron ellos, y es por Putin seguía proveyendo gas. Es un poco relativo en la medida de el sentido o la lógica que está manejando Occidente en esta guerra, es decir, tampoco podemos pedirle a Occidente que mire para el costado mientras están financiando la guerra de Putin a través de la compra del gas. Me parece a mí. Es un poco de sentido común. Ahora, este tipo de dependencias económicas entre países que terminan enfrentados pone muchas interrogantes. Hay gente que, por supuesto, condena la globalización, hay gente que ve la globalización como un tiro en el pie, hay gente que ve la posición de Putin en el sentido de utilizar el gas como un arma, pero de hecho también olvida que de hecho Estados Unidos también está utilizando el gas y el petróleo como un arma de dominación blanda, si querés llamarlo así, pero hoy es el principal proveedor de Europa. Y la dependencia que se ha generado es una dependencia de la que será difícil salir. Pero vemos ahora nuevos actores internacionales, no son actores en sí, pero nuevos elementos internacionales que inciden en lo que podrían ser guerras modernas, es decir, infraestructuras económicas, industriales, tecnológicas, líderes que apuestan a esas cosas. Los líderes y las guerras se han modernizado, ¿o siempre hubo un poco de eso? Yo creo que siempre hubo un poco de eso. Raymond Aron, en Paz y Guerra entre las Naciones, que lo publica por los años 50 y pico, asesor de Gaulle, él plantea ahí lo que se llama la guerra total, que es lo que se conoce como guerra de quinta generación, que es que todo el Estado es territorio de guerra, y los que les guste la historia, la Segunda Guerra Mundial, saben que hubo muchísimos bombardeos a centros industriales, carreteras, o sea, la infraestructura que soportaba los movimientos para poder hacer la guerra. El otro problema que surge acá, para mi punto de vista, es esas como subidas y bajadas intelectuales. A los realistas siempre nos trataron prácticamente que teníamos un callo en el cerebro y que funcionábamos bajo acción y reacción. Dentro de relaciones internacionales hay una corriente que se llama constructivista, que básicamente lo que dice es que los desarrollos económicos integrados favorecen la paz. Parag Gana, que hay unas partes de publicaciones o charlas TED, habla de todo eso más que nada en la zona de Oriente, de China, Japón, todos esos lados. El problema es que ese proceso de integración que se había dado en Europa y cada vez más con Rusia, que... Muy personalizado entre Merkel y Putin. Claro, pero Merkel y Putin, estamos hablando que Merkel nace... Perdón, sin interrumpido. No. Europa Oriental hablaba fluido ruso porque lo aprendió en la escuela, hablaba alemán. Putin, espía en Alemania Oriental, hablaba fluido alemán más el ruso. Entonces, ¿qué le van a pedir a personas que estuvieron 50 años vinculados a una lógica de Estado? Ese proceso de integración económica, Reagan en los 80 ya había tenido problemas con Europa porque ya habían empezado a plantear la integración a través del gas y sancionó a empresas americanas para que no lo hicieran, porque lo que le dijo es: ustedes van a depender estratégicamente de su enemigo. Esa fin de la Guerra Fría, los años locos, living la vida loca, proceso de integración, crece la economía, cada vez todo más barato, autos más baratos, todo energía a través del gas, todo mucho más barato, nos integramos, como vos pusiste ahí en la diapositiva, todos esos caños que están funcionando, con el paradigma teórico de que ese proceso de integración me evitaba el conflicto. El problema es que ahora van a tener que explicar un nuevo paradigma teórico, porque esa integración no evitó el conflicto. Y lo que demostró es que haberse jugado eso
ahora le sacaron una rueda a la bicicleta y no pueden andar. Hay que buscar otra rueda a la bicicleta. Y la otra diferencia de lo que vos hablabas, una cosa es estar en el proceso de integración y otra cosa es ser proveedor. No es lo mismo para Europa estar metida integrada con Rusia que Estados Unidos proveyéndolos de, por ejemplo, gas como es ahora. Donde el gran ganador hoy, de vuelta, es Estados Unidos. De vuelta es Estados Unidos. Ahora, yendo a la guerra en sí, porque ya en un ratito nos vamos a otra tanda, yendo a la guerra en sí, no te enojes, pero quiero soslayar el tema militar. O sea, no. Hemos escuchado mucho sobre los. No, la gente se aburre. Los modelos de los tanques, sí, ¿viste? Eso en realidad no nos ha aportado mucho. Entran a internet y lo ven, ya está. Claro, pero podemos hablar sí de hipótesis en el sentido de realmente de triunfo de un lado o de otro. Está como estancándose la guerra. Me parece que aparentemente muy atado al tema climático. La geografía manda. Seguramente, sí, tenía razón Kaplan en eso, pero no desde el punto de vista de las ganas de pelear, podríamos decirlo así, de los adversarios. Eso parece que sigue bastante intacto. Rusia tiene más problemas que antes. Si el tiempo fue pasando, era de esperar que algo de eso pasara, pero como no sabemos qué pasa del otro lado, no sabemos si los problemas son grandes, chicos o medianos. Zelensky está igual que antes. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están las máximas y las mínimas? Es decir, ¿qué considera Rusia que sería un éxito o un fracaso y qué considera Zelensky que sea un éxito o un fracaso? Vamos a sacar algo de la discusión que yo te lo pregunté antes de empezar, que es que un tanque ucraniano entre al territorio ruso no existe. No. Eso no. Lo que estamos hablando es qué sucede dentro del territorio ruso con el territorio ruso que ya ha sido conquistado. ¿Estás de acuerdo que ese es el tema de discusión? Sí, sí. Ese es el tema de discusión. Sí. Entonces, el problema, como vos bien dijiste, hay un tema discursivo. Si vos vas al plano, parte de lo que supuestamente es territorio ruso está dominado por Ucrania. Entonces ya no es territorio ruso. Esto es, el grande y el chiquito se vienen peleando de hace meses. El grande está cansado. El chiquito no está tan cansado, pero me patea los tobillos y me sigue pateando los tobillos. Pero no tiene tanta fuerza como para hacerme caer, porque lo que recuperó Ucrania llega al 8-9%, a reventar el 10%. Y Rusia tiene que replegarse para reorganizarse. seguimos pensando, Ricardo, en que Rusia tiene un gran ejército, aunque fuera menos de lo que se pensaba, en comparación a Ucrania. A mí, hacía un tiempo, había leído determinada información que después no me terminó cerrando con los datos que aparecían, que decían, ejército ruso 1 millón, reserva 2 millones. Pero yo me acuerdo cuando Putin asumió, una de las cosas que dijo es organizar un ejército expedicionario con capacidad entre 150.000 y 200.000 efectivos. O sea que esos realmente eran los profesionales que tenían todo para poder ir a combatir, y fueron los que se fueron fogueando en las distintas guerras, Chechenia, Osetia, Siria. Cuando vino esta, la mayoría ha participado, pero el problema fue que la tecnología, aunque sea en grupos desorganizados o semi-organizados, logró frenar un avance que supuestamente se tuvo que haber dado en 5 días, que eran 80 kilómetros. Porque acá estamos hablando de la frontera bielorrusa a Kiev, 80 kilómetros. Sí, son 80 kilómetros, sí. Y a tal es el detalle del tema tecnológico de la información, que si vos ves, cuando intentan ocupar el aeropuerto, que está cerca de Kiev, los ucranianos sabían por qué ruta iban a venir los helicópteros, hasta el grado que los filman y tiran 5 abajo. Sí, sí. Eso es información de inteligencia. Entonces, no tendrás capacidad para tirar al gigante, pero vos sabés por dónde va a caminar, por dónde va a venir, y vos le podés poner cosas para ir molestándolo e ir cansándolo. Claro. Ahora, más allá de que uno es un ejército gigante y uno más pequeño, creo que hubo una gran virtud en tu presencia en los medios y de algún otro militar, el coronel Vila, por ejemplo, que estuvo aquí también, en decirnos que no era esa la comparación adecuada. La comparación adecuada es el ejército ucraniano contra el ejército que está dispuesto a arriesgar Rusia en ese terreno. Claro. No es lo mismo que todo el ejército ruso. No. ¿Tá?
Entonces ahí sí estamos haciendo una comparación donde el lado ruso podría perder, llamándolo perder como que ese sector del ejército involucrado en la operación no llega a los objetivos y de alguna manera sea sobrepasado. Lo que pasa es que tecnológicamente, claro, decirlo, pero a ver, vos aunque cambies los generales, los claro, jefes, pero el tema es hasta dónde llegás en el retroceso del lado ruso. Es decir, cuando ¿cuánto dijiste? ¿100.000 hombres? No, 1 millón de hombres. 1 millón es lo que aparece normalmente en prensa, con 2 de reserva. Supongamos que Putin quiere arriesgar 200.000 en la Ucrania. El ejército expedicionario es como el juego del War. Claro, el ejército expedicionario que él quería organizar con todos los chiches, como dicen ahora, era entre 120.000 y 180.000. La infantería marina americana son 180.000. Correcto. Es el ejército expedicionario americano. Ahí está. Esos 180.000 fracasan. Fracasan en el sentido de que no solo pierden efectivos, pierden material, pierden terreno. De hecho, hay objetivos tomados por los ucranianos y llega un momento en que la situación parece insostenible. ¿Cuál es la movida desde el Kremlin? ¿Sumar 20.000 hombres? ¿Sumar hombres? ¿Seguir sumando? ¿O hay en los generales una línea roja de decir, bueno, hasta acá riesgo, desde acá para atrás minimizamos daños? Yo le recomiendo a los escuchas que busquen la película War Machine, con Brad Pitt. Sobre Afganistán. Sobre Afganistán, sobre el general Petraeus, que fue el que estuvo hablando hace poco. Y ahí en esa película ustedes van a ver el choque entre la decisión política y la decisión técnica. ¿Me tenés la pregunta? Yo te estoy... Porque nos empezamos a preguntar, los que no somos militares, ¿qué hacemos cuando perdemos? Ya, no hacemos cuando ganamos. El Kremlin es político. El Kremlin es político. Entonces, los militares, que son los técnicos, van a venir y le van a decir esto, esto y esto y esto. Pero los políticos van a decir, no, está perfecto, pero yo en este discurso dije esto y lo tengo que cumplir. Sí, pero vamos a tener este problema. Bueno, ¿qué necesita? La típica pregunta. ¿Qué necesita para hacer los deberes? Y un lápiz, una goma y un buen marcador. Perfecto. ¿Qué se llaman eso? 200.000 tipos reclutados. ¿Cuáles? ¿Nuevos? No. Tipos que ya estuvieron en servicio. ¿Para qué? Y ahí viene la duda. ¿Dónde los vamos a poner? Y los vamos a poner en las guardias fronterizas, los vamos a poner entre la frontera entre Ucrania y Rusia, los que están ahí apostados, los que están controlando las ciudades ucranianas, que las tenés que controlar, porque es una ocupación, los vamos a pasar a la línea del frente y de repente vamos a aprovechar el invierno para llevarlos para atrás, y en la ciudad dejarlos descansar. Y en las ciudades ucranianas que queden ahí, nuevos, claro, porque... O bielorrusos. Pero los bielorrusos, cuando el presidente tuvo problemas, llamó al ejército ruso. O sea, los bielorrusos, claro, es una policía fronteriza. Claro. No, está bien. A lo que voy es que necesita un periodo de descanso y de reorganización, porque el problema es como cuando vos tenés un árbol en la puerta de tu casa y decís, este árbol está podrido, pero ¿está podrido en la rama abajo o está podrido en la raíz? Si está podrido en la raíz tenés que cambiar todo. Si está podrido hasta la mitad del tronco, salvás la mitad del tronco y seguís. ¿Qué se llama eso? Doctrina, entrenamiento, unir las piezas. En el mundo militar, cuando algunos vean una C de casa elevada al cubo por una I elevada al cuadrado, lo que quiere decir es que eso es un centro, comando, control y comunicaciones, inteligencia e información. Todo eso no es multiplicado, sino es elevado a la potencia de uno del otro. Entonces, 2 personas juntas, si están bien entrenadas, valen más que 2. 2 personas juntas con poco entrenamiento son 2 problemas. ¿Y si todo va mal? Y si todo va mal... Nos vamos. No te queda otra. Porque en la guerra es o ganás o morís. Y en la política, porque la guerra es una síntesis de choque de voluntades, es lograr vencer la voluntad del otro. Si no lográs vencer la voluntad del otro, te tenés que ir o morir. O sea, Rusia puede salir de ahí. Va a tener... Estados Unidos se fue de Afganistán y vieron todo lo que pasó, los aviones yéndose y la gente cayendo de los aviones. Ya volvemos, amigos. Después de una tanda vamos a ver el extremo que podría usar Putin para no irse de ahí. O, si se va de ahí, si hay vida después de Ucrania. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
Desde el paralelo 35, la hora global. Prestad mucha atención al mensaje de despedida del presidente. No quedaréis impasibles. From the White House in the office of the President of the United States, we present an address by Dwight D. Eisenhower. This is the farewell address for President Eisenhower, whose 8 years as chief executive come to an end at noon Friday. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. 3 of these involved our own country. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Esta advertencia de Ike Eisenhower en el momento de abandonar el poder se hizo más relevante porque, si bien se están manejando hipótesis de conflicto para el final de esta operación y esta guerra, que tienen en cuenta, por ejemplo, obviamente puede existir un triunfo de Rusia en cuanto a todos sus objetivos, o como dice Ricardo, también la contraparte de decir, bueno, así como nos tomamos el avión en Afganistán, nos lo tomamos del Donbass. Vladimir Putin puso sobre la mesa el tema del botón nuclear. Y eso nos complica un poco los análisis a todos, Ricardo, porque es algo incómodo de analizar. Muchos no creen que eso pueda suceder, pero como hay alternativas intermedias que pueden hacer posible una escalada, estamos como dudando. ¿Tú cómo ves este tema? Como la última película sin Connery, que el nombre era Nunca digas nunca jamás. O sea, la probabilidad, sí, la posibilidad es baja. Lo voy a decir ahora porque si no después me olvido. Para los escucha, les recomiendo una película excepcional que se llama La suma de todos los miedos, con Morgan Freeman y Ben Affleck, escrita por Tom Clancy, el libro, que habla de un problema nuclear que es la suma de todos los miedos de los participantes. Entonces, acá ahora... El riesgo que tomás en recomendar una película con Ben Affleck es tremendo, pero bueno, seguimos. Pero Tom Clancy era asesor del Pentágono, porque él hacía sus novelas basadas en la información y las hipótesis y conflictos que manejaba el Pentágono. Y una era un enfrentamiento nuclear. Miren la película para ver por qué sucede esto. Cuando se lanzan las bombas en Japón, que vos ahora estás poniendo una planilla... Estoy poniendo en pantalla algo que trajiste que es una joya, ¿verdad? Sí, y el problema de la vejez, no me acuerdo dónde la saqué, que es la planilla Excel que le dan al presidente Truman para decidir el lanzamiento de la bomba atómica, donde ahí tiene varias probabilidades de toma de decisión. Decisor, voluntad colectiva unificada del presidente Truman. Problema, rendición incondicional de Japón. Meta, obtener la rendición incondicional tan rápido como sea posible, con un mínimo de pérdida de vidas de los aliados y secundariamente con un mínimo de costo de destrucción física y pérdida de vidas japonesas. Opciones y consecuencias: bombardeo convencional, invasión, bomba. Claro, léete la peor opción, era que la guerra llegara hasta el año 46
Estados Unidos, que era el único que combatía, perdía 1 millón más de efectivos, y Japón como mínimo perdía 2 millones más. O sea, estábamos hablando de 3 millones como mínimo. Pérdida de vías japonesas. Entonces se toma la resolución de lanzar una bomba, y cuando se lanza la primera, no hay rendición. Pese que un mes antes habían bombardeado Tokio, y Tokio se había prendido fuego y habían muerto 150.000 personas. Casi más que las muertas por cada una de las bombas lanzadas. Entonces, las bombas, o sea, lo que provocan es el cambio de decisor político. O sea, esta planilla es una especie de teoría de los juegos, pero de 1945, es decir, cuáles son los menores riesgos, y tomamos este tema. Ahora se hace por computadora. Antiguamente los hacíamos así y usábamos lo que se llamaban los dados decaédricos, que eran 2 dados de 10 caras que se tiraban, y es el porcentaje, y ahí te daba el porcentaje de probabilidad de que sucedan las cosas. En esa opción que tú dijiste, que es la antepenúltima pérdida de vías japonesa, bombardeo convencional y bloqueo, muchas, invasión 2 millones, bomba A, Japón sin aviso, entre 20.000 y 200.000 pérdidas, bomba A, Japón con aviso, pocas, y bomba A en isla deshabitada, bueno, obviamente ninguna si se tira en una isla deshabitada. O sea, este tipo de planillas es el que manejaban los norteamericanos en el momento de tomar las decisiones. Claro. Se la presenta al presidente y le dicen, estas son las opciones, porque la parte estratégica ya se sabía que Japón iba a ser derrotado. El tema era cuándo, a qué costo y cómo. Acá está la respuesta. Vamos a decir, el efecto que ocasionó esto fue que desde ese lanzamiento al día de hoy nunca se lanzó una bomba atómica más en conflicto. La amenaza que tiene la bomba atómica, que para explicarle a la gente, la de las bombas japonesas que se largaron en Japón, eran de 20 kilotones, o sea, de 20 millones de kilos de TNT. 1 kilo de TNT te agarra a tu casa y te la desaparece. Las bombas que ahora se están planteando usar, o es lo que se está manejando en el tema de este conflicto de Ucrania y de Rusia, son lo que llaman las bombas tácticas. Son bombas pequeñas que van en una munición de artillería, que estamos hablando de 40 centímetros por 15 centímetros de diámetro, que pesa 6 kilos, 5 o 6 kilotones. También hay bombas que es lo que llaman de neutrones, o sea, que largan radiación, y en 48 horas la radiación desaparece, y en un radio 3-4 kilómetros no queda ningún ser vivo sobre la superficie. Eso podría ser usado por Putin. El problema es que ese tipo de bombas no están dentro de ningún acuerdo nuclear. Todos los acuerdos que habla todo el mundo son para los misiles intercontinentales. Esto no hay control de construcción. Se dice que Rusia tiene unos 6.000 y Estados Unidos tiene como unos 15.000. Entonces, a ver, estamos hablando tipo película, llevar una valija... Está bien. Por eso te voy a hacer 4 o 5 preguntas rápidas porque se nos acaba el programa. Pero no quiero dejar de mencionar esto. ¿Podría ser utilizada por Putin? Sí. ¿Podría ser utilizada por Zelensky? Hay mucha población involucrada desde el punto de vista ucraniano. Es que no creo que tenga. Esta guerra, desde el punto de vista teórico, viendo las alianzas que se han armado, ¿no ha demostrado que más allá de los valores, que los valores compartidos? Pienso en una Arabia Saudita que estaba ahí a la par, Erdogan que está con un pie en los dos lados. El tema de seguridad desde el punto de vista teórico, utilizando el paradigma realista, ¿no ha demostrado acá que es el elemento clave? Es que si no hay seguridad, no hay Estado. Correcto. Entonces, anda la bandera de Brasil, orden y progreso, anda la bandera de Chile, o por la razón o por la fuerza, y seguís buscando y hay muchísimas más. Entonces, el tema de seguridad es primordial. Lo que no hay que perder de vista, que esto es una guerra local, ni siquiera es regional, porque es entre 2 países en un lugar determinado. Está circunscrito a ese lugar y punto. El general Petraeus, que estuvo en Irak y estuvo en Afganistán y fue jefe de la CIA, para mí fue el canal político de la presidencia diciendo, si usan arma atómica táctica, nosotros respondemos con armas convencionales, y la OTAN tiene la capacidad de que en 48 horas desaparece a cualquier ruso que esté arriba de Ucrania. Claro. El problema es, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Es algo interesante. Ricardo, te invitamos ya para el próximo jueves, si puedes venir. Ningún problema. Y seguimos esto. Me gustaría dar un redondeo a esto. Me interesa hablar un poco de
las lecciones que hemos tomado desde el punto de vista del, como tú hablabas de orden, de lo que era el orden mundial, que ya no existe, de la gobernanza mundial, que es un tema que seguimos teniendo como gran problema. Orden mundial hay, es anárquico. Es anárquico, está bien, es una forma de orden, tenés razón. Relajo con orden. Relajo con orden. Amigo, y desorden mundial, amigos, es lo que tenemos en este planeta en este momento y que intentamos de ver cada jueves y cada martes. Los dejamos con la mejor música del mundo y nos tenemos que ir hoy sí, corriendo, esta despedida es muy rápida. Chau. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.